presentando en pantalla completa. ¿Qué dice Marx? Marx nos explica que la ganancia es el motor, es el resorte, ese propulsor de la producción capitalista. En algún momento habíamos hablado que el capitalismo decía que lo más importante para ellos era producir por producir. Bueno, pero esa producción por producir no era únicamente para satisfacer necesidades sociales o necesidades de otros, era directamente porque en la producción capitalista se genera la explotación del obrero que no quiere reconocer el sistema capitalista, porque a través de esa producción se va a generar la plusvalía y a través de la plusvalía genera el capital y el capital genera la ganancia. Así que el motor propulsor para el sistema capitalista siempre va a ser la producción, porque de ella depende no solo el retorno de más capital, ese dinero, más dinero se convierte en capital y ese capital directamente en sus tres fases, capital, dinero, capital mercancía, capital productivo y capital mercancía, genera inmediatamente el proceso cuando hace la diferencia entre el precio de coste y el valor de la mercancía, genera la ganancia. Solo puede producir ganancia a medida que la empresa capitalista pueda obtenerla. Hay pequeñas, medianas y grandes empresas. Cada una de ellas va a generar ese tipo de ganancias. Así que la cuota de ganancia se caracteriza específicamente porque al tener el 20, el 40, el 60%, el 80%, el 100%, establece que existe una ganancia. Las empresas pequeñas pueden determinar, tenemos un 20, un 25, un 30% de ganancia, medianas 40, un 50% y las empresas grandes pueden tener más, pero eso significa rentabilidad. Una cuota de ganancia, ojo, anote, significa una rentabilidad para la empresa capitalista. Cuota de ganancia es rentabilidad. Entonces, es una metamorfosis, una transformación. ¿De dónde viene la cuota de ganancia? De la cuota de plusvalía. ¿Y de dónde viene la cuota de plusvalía? De la producción, de la explotación de un obrero. Así que la explotación de un obrero se transforma en plusvalía y si es de un obrero se convierte en una cuota de plusvalía. Pero esa cuota de plusvalía genera la cuota de ganancia solamente de un obrero. Es una transformación, una metamorfosis. Recordemos que la ganancia se genera cuando el capitalista recibe su capital de retorno, más dinero, y empieza a reanudar el proceso de producción. Entonces se para. ¿Cuánto debe de tomar de ese capital para reanudar el proceso? Y el restante, el más dinero, eso significa su valor de mercancía, su ganancia. Por eso es únicamente una separación, una transformación. Reanuda el proceso, lo vuelve a pagar, sí, pero le quedó un restante. Ese más dinero es la ganancia, el valor de la mercancía. ¿Encubre la explotación capitalista? Sí. La ganancia se presenta únicamente como un capital desembolsado. Vuelvo a repetir, retornó a sus manos como más dinero una camisa que para producirla solo requiere de 10 quetzales, pagando las materias primas, materias auxiliares y fuerza de trabajo. Sin embargo, la explotación del obrero fue de quetzales. Al separar el precio de coste y el valor de la mercancía, 3 quetzales significa la ganancia. Y los 10 significa que va a reanudar con ese capital desembolsado nuevamente el proceso de producción. Como los patronos van a aumentar ese tipo de cuota de plusvalía. Los patronos están básicamente enfocados en incrementar la explotación del obrero, la cuota de plusvalía. Entonces incrementan la cantidad de, contratan más obreros y esta es una etapa perfecta directamente para esa contratación. Prolongan las jornadas de trabajo, sí, para aumentar la cuota de plusvalía, o sea, la cuota de explotación, la explotación de un obrero. Para aumentar la cuota de plusvalía, le va a rebajar el salario, le rebaja el salario a través del valor de su fuerza de trabajo. O sea, los salarios van a ser inferiores. Antes trabajaba 10 unidades en 8 horas, pues ahora trabaja
en lugar de 10, 20. ¿Qué hizo? Le rebaja el salario, el valor de la fuerza de trabajo de los obreros. Eso tiene que ser cualquier empresa capitalista siempre y cuando exista el área de producción, como lo vemos en este caso en productos alimentarios o procesados. La cuota de ganancia, ese grado de explotación, depende también de la economía del capital constante. Y ojo con esto es muy importante. ¿Cómo busca tener ganancia el sistema capitalista? Ya vimos que puede aumentar la cantidad de obreros, rebajarle el salario, aumentar ese tipo de explotación en el capital variable, pero también puede obtenerlo a través del capital constante. Preguntan ustedes, mire, ¿cómo se haría? ¿Cómo lo hace? A través de las materias primas, materias auxiliares, a través de la maquinaria. Muy bien. El capital constante puede directamente realizarlo cuando se tiene un número ocupado de obreros, pero también cuando este se va a prolongar en fuerza de trabajo. Aquí va a aumentar más mercancías porque se va a apropiar de la plusvalía a través de estos aumentos. En el capital constante, por ejemplo, va a producir a gran escala. No produce 100, sino 300. No produce 1.000.000 de unidades, sino 1.500.000. Amplía el volumen de la producción a gran escala. Entonces, va a utilizar condiciones que debe de disminuir, gastos de local, combustible y luz. Va a utilizar materias primas sintéticas, baratas o falsificadas. Pequeños ejemplos que podemos nosotros visualizar cuando compramos alguna mercancía, que podemos hacer una comparación. Miren antes cómo se podían obtener esas mercancías y hoy son más livianas, no tienen la calidad que se tenía antes, y eso resulta directamente por el abaratamiento de las materias primas, que pueden ser sintéticas. Esta tela no es 100% algodón, sí, pero tiene un 45% de poliéster, o también tiene un porcentaje de rayón, o un porcentaje de otro tipo de tela que no es algodón. Bueno, materias primas sintéticas más baratas o falsificadas de los productos. De esa manera van rebajando directamente el costo de producción y con ello aumentan la cuota de ganancia. En las comidas rápidas nos podemos dar cuenta, antes le daban a uno pajilla para las bebidas, ahora no se la dan. Sin embargo, el precio sigue siendo el mismo de esa comida rápida. No le descontaron a usted los 5 centavos, los 10 centavos sobre esa pajilla. No, ¿eso qué significa? Una cuota de ganancia para la empresa capitalista. Aumenta directamente. Lo sigue pagando quien adquiera esa mercancía. ¿Que de qué otra manera lo hace? Miren el progreso técnico, el incremento de la productividad. Hablamos siempre cómo aumentar la cuota de ganancia a través del capital constante, materias primas, materias auxiliares o maquinaria. Miren el progreso técnico, la maquinaria. Las máquinas pueden ser perfectas y más baratas. Pueden explotar a un mayor número de obreros, por supuesto. Pueden reducir gastos, por supuesto. Pueden aumentar la masa y la cuota de plusvalía, por supuesto. Entonces van a utilizar este tipo de maquinarias más baratas y van a aumentar la explotación, generando con ello más cuota de plusvalía y más masa de plusvalía. La rapidez, la circulación, la efectividad para explotar a las masas de obreros. Esto se puede dar frecuentemente, no solo una o dos veces al año. Esta es cada vez que cumpla un ciclo de rotación del capital para obtener la cuota anual de ganancia del sistema capitalista. El día de hoy las empresas capitalistas, esto no es solamente en Guatemala, esto se puede generalizar, las empresas se preparan para explotar directamente un número de obreros para generar más ciclos y rotaciones del capital.
lo que significa que va a recibir más ganancia. El sistema capitalista en este momento está generando los últimos ciclos del capital para generar ganancia de este año 2021. Entonces hace todo lo posible, abaratamiento, falsificación, procesos de maquinaria, técnico, el progreso, el desarrollo, la rapidez de la circulación del capital. Todo esto influye. Y también los ahorros que se pueda llevar el sistema capitalista. Déjeme decirle que en las empresas capitalistas se considera un gasto improductivo el proceso de que el obrero tenga ciertos elementos para seguridad en el área de trabajo. Muchas veces le llamamos seguridad industrial. Entonces el obrero, si está en un área húmeda, obligado a utilizar botas. Si es área de alimentos, obligado a utilizar guantes, mascarillas, redes. Si es área farmacéutica, obligado a utilizar batas, obligado a utilizar un tipo de botas. También tiene que utilizar mascarilla, un gorro especial. Y no puede entrar a ningún área sin tener las manos limpias o el cambio de los guantes, porque esto crea hongos en estos productos y pueden perder hasta lotes y grandes demandas millonarias. Así que esto es muy complejo. El sistema capitalista, ejemplo en las empresas farmacéuticas, lo he visto que son muy cuidadosas, más cuidadosas porque ahí sí existen sanciones porque es de salud y el área de alimentos. Pero en otras áreas podemos decir, el sistema capitalista dice, esto es productivo, esto es un gasto, no lo voy a realizar. No le voy a dar un cinturón especial al obrero, no le voy a dar anteojos, un casco, algún tipo de elemento de seguridad, porque eso es improductivo, es un gasto improductivo. El fin, lo que busca es aumentar la cuota de ganancia, no sus gastos. Y por eso se dan la cantidad de accidentes en las empresas capitalistas. Esto viene a ser una naturaleza rapaz del sistema capitalista. Está creciendo a través del lucro, a costa de la salud de los obreros y de la vida de los obreros, porque muchos de ellos pierden la vida directamente en sus centros de trabajo. Muchos de ellos tienen accidentes en sus áreas de trabajo, mutilaciones, accidentes, caídas, que pueden ser preventivas, pero el capitalista lo considera un gasto improductivo. ¿Por qué? Porque prefiere directamente aumentar su cuota de ganancia y no tener ese tipo de gastos. Otras empresas, como le digo, deben de ser muy cuidadosas y tienen que cumplir normativas. De hecho, el Ministerio de Salud llega frecuentemente a verificar estos procesos, si les hace chequeos, si los están cumpliendo. La salud. Son medicamentos para la salud. Entonces, difícilmente tienden a cometer estos procesos. O sea, si lo van a hacer en menor cantidad, porque sí deben de cumplir ciertas normas. Pero la mayoría en el sistema capitalista, esto crece a costa de la vida y de la salud de los obreros. Muy bien, vamos a entender entonces de qué manera puede crecer esa cuota de ganancia, tanto en capital variable como en el capital constante. Por favor, me indican. ¿Vamos bien? Sí, Link, muchas gracias. Muy bien, los demás, ¿cómo vamos? Todo bien, licenciada. Bien, licenciada, gracias. Muy bien, excelente. Veamos entonces por acá. ¿Qué dice Marx? Existe una composición orgánica del capital. Dice, la composición orgánica del capital nosotros ya la vimos y está determinada por el capital constante y el capital variable según Marx, ¿sí? Y según su obra El Capital. La composición orgánica del capital, dice Marx, está incluido el capital variable, fuerza de trabajo, y el capital constante, materias primas, materias auxiliares, maquinaria, que transfieren el valor de formas diferentes, y el único creador es la fuerza de trabajo, capital variable. Existe, dice, una relación del capital invertido en los medios de producción y
Un capital invertido en la fuerza de trabajo. Medios de producción, capital constante. Fuerza de trabajo, capital variable. Eso es composición orgánica. Dentro de esa composición orgánica, pues nosotros ya vimos que estos son los elementos necesarios para generar el ciclo y rotación del capital, pero también existe la formación de la cuota media general de ganancia. Pónganme atención. Estamos hablando de ganancia, ahora de la cuota media general de ganancia. Pónganme atención, porque luego vamos a ver un pequeño caso matemático. Cada capitalista tiende a extender su dinero con el máximo beneficio. Bueno, no todas las empresas capitalistas tienen la misma cantidad de ganancia, porque existe una desigualdad. Pequeña, mediana y grande empresa no tienen la misma cuota de ganancia. Entonces hay una desigualdad. No se cumple, se contradice ese principio, la igualdad de ganancias, porque son diferentes. Algunas obtienen el 20, el 40, el 50, el 70, el 100%. Pero esta formación de cuota media o general consiste en que cada capitalista procura obtener con ese capital un resultado que no sea inferior a su competencia. Si dos empresas capitalistas venden zapatos, una busca ser superior a la otra a través de la cuota de ganancia, subir esa cuota de ganancia. No tener el 20, sino el 30 o el 40. Esto se va relacionando porque el sistema capitalista, ninguna empresa capitalista quiere ver que sea menor su cuota de ganancia que otra. Entonces, cada sector de esas empresas van a funcionar de forma diferente, desigual. Puede ser por el volumen, una pequeña, mediana y gran empresa son diferentes para la cuota de ganancia. Depende del volumen, ojo, anótelo. Hay condiciones desiguales. Puede ser el volumen, puede ser el nivel de productividad del trabajo realizado, por la magnitud de los precios, de los costos, o por el valor de la mercancía. Esta está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto es directamente las condiciones que se pueden producir. Entonces, muchas veces las empresas capitalistas dependen de estos factores, del volumen, de la productividad, de la magnitud y también del tiempo de trabajo socialmente necesario. Algunas se tarda 5 minutos, ¿no? Pero la otra en la misma rama se tarda 15 y la otra se tarda media hora. No es lo mismo. Se pueden fabricar en condiciones que no son normales, que pueden ser directamente diferentes, u otras que no cuentan con la maquinaria establecida para realizarlo rápidamente. Hay empresas capitalistas hoy en día en Guatemala que van siendo líderes en este proceso de su cuota de ganancia para establecer cuota media. El proceso de las empresas capitalistas es muy diferente para la pequeña empresa. De hecho, se llaman pymes, esas pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas empresas inician, pero no todas logran llegar a ser medianas empresas o grandes empresas. El proceso de la pobreza de estas empresas pequeñas o medianas es causa de aquellas que son gigantescas, que son monopólicas, que desempeñan un papel decisivo en la economía del país. Entonces no deja que crezcan las demás empresas. Tan así directamente que las empresas pequeñas muchas veces desaparecen si no pues, logran innovar, posicionarse en el mercado, etcétera, con sus mercancías. Estas empresas capitalistas van buscando dos aspectos a través de la competencia. Uno, la competencia del mismo sector. Toda empresa capitalista compite con el mismo sector. Bueno, si es producción de zapatos, producción
de textiles, producción de alimentos, producción a través de salud. Compiten. Hay una rivalidad entre las mismas empresas, o sea, de la misma rama, porque son iguales, son homogéneas. La empresa 1 vende zapatos, la empresa 2 vendedores de zapatos, la empresa 5 exactamente igual. Esa es su rama, son homogéneas, son iguales, pero existe competencias en el mismo sector. Dos. La competencia entre sectores diferentes. Aparte de competir con el mismo sector, tiene que competir con otras que no sean homogéneas. Un vendedor de zapatos como un vendedor de alimentos. Un capitalista a través del área de salud con un capitalista textil. Competencia de diversos sectores. Eso representa una rivalidad, una competencia, pero estos son capitalistas heterogéneos, o sea, diferentes, totalmente diferentes. Textiles no tienen relación con alimentos, pero hay una competencia. Compiten entre ellos homogéneos y compiten fuera de ellos, heterogéneos. Empresas que realmente son iguales y empresas que totalmente son rivales. Esos dos aspectos son de la competencia para tener una lucha entre la cuota más alta de ganancia. Luchan por tener una cuota alta del mismo sector y también fuera de ese sector. ¿Por qué luchan? Por la cuota más alta. Por la explotación del obrero. ¿Cuánto lo explotó el obrero? Bueno, ese es el resultado al recibir esa transformación del capital en ganancia cuando separa o hace la diferencia entre el precio y coste para renovar nuevamente el proceso de producción y lo que le quedó como el valor de la mercancía, su ganancia. ¿Vamos entendiendo? Por favor, me indican. Sí. ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿Cómo vamos los demás? Bien, licenciada, gracias. Muy bien. Saben que ustedes tienen micrófono activo, por favor. Veamos la ganancia media. Ya sabemos que las empresas capitalistas luchan con las empresas homogéneas de su misma rama industrial y también heterogéneas, fuera de su rama industrial, porque luchan por esa cuota de ganancia, pero existe una ganancia media. ¿Cómo se da esta cuota de ganancia media? Veamos. Hay distintas cuotas de ganancia, pequeñas, medianas empresas o grandes empresas. Hay distintas cuotas de ganancia, pero también hay cuotas de ganancia por aquellas empresas que son iguales, homogéneas o que son totalmente diferentes, que son heterogéneas. Así que son compensadas entre sí, por de la concurrencia. Entonces se representan todas aquellas cuotas distintas. Una tiene el 20, otra el 25, 30, 35, 40, 50, 65, 80, 90, 95 o 100 o más de cuota de ganancia. Hay cuotas distintas. Entonces la ganancia es como una especie de unificación, dice, de arreglo. Es una cuota determinada con su magnitud. Esto me refiero a una composición que recibe el nombre de ganancia media porque corresponde a un capital determinado, una magnitud determinada. Resulta que la media es de 40%, que la media puede ser del 20%, que la media puede ser del 50%. De todas esas cuotas de 20, 30, 35, resulta que la media es de 50. ¿Cómo lo hace? Póngame atención, ojo con esto. Marx descubre el mecanismo de esa distribución de la plusvalía que se convierte directamente en la distribución de la ganancia, porque es solo una modificación, una metamorfosis entre el sistema capitalista. Esto depende de la magnitud, depende de su capital, es independiente de la órbita de la producción. La magnitud de su capital, mire, uno invirtió 100, sí, pero el otro invirtió 200, otro invirtió 500, otro invirtió 1000. Eso es independiente.
de la órbita de producción. Cuanto más produjo, cuanto más utilizó en materias primas, materias auxiliares, fuerza de trabajo, capital variable. Eso depende del capital y depende de la órbita de la producción. Claro está. Tenemos que conocerlo, tenemos que realizarlo. Y vea acá, por favor, vean este cuadro matemático. Si están haciendo algo, por favor, pónganme mucha atención, porque le pueden venir preguntas, ¿sí? De la cuota de ganancia. Y si no entendemos esto, no vamos a entender el último tema. Nosotros ya habíamos visto los capitales, primeros sectores. Aquí está el sector 1, 2, 3, 4, uno que vende zapatos, podríamos decir, otro que vende productos alimenticios, otro que se dedica al área de salud, etcétera. Cada uno tiene un sector. Estos sectores tienen capitales, una composición orgánica del capital, constante y capital variable. Esta es la organización de este capital, su composición orgánica del capital, capital constante y capital variable. Así que dice, el sector 1 tiene 60 de constante, 40 de variable. El sector 2 tiene 75 de constante, materias primas, materias auxiliares, maquinaria, y gasta 25 en la fuerza de trabajo. El sector 3, 80 en medios de producción y 20 en el capital variable. 90 de constante, bueno, 90 de materias primas, materias auxiliares, maquinaria, etcétera, etcétera. Y puede ser que en la misma 4 diga 10 directamente es de capital variable. Yo gasto 10 directamente al pagarle al obrero. Y de esa manera se van formando todos los sectores. Si ustedes se dan cuenta, cada sector es diferente. Sector 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, todos tienen una composición orgánica diferente del capital. 75-25, 95-5, 90-10, 60-40. Lo que sí tenemos que tener claro es que ese capital va a dar el 100%. 60 más 40, 100. 75 más 25, 100. 80 más 20, 100. 90 más 10, 100. 95 más 5, 100. Ojo con eso. Da el 100. Quiero ver la composición orgánica. Bueno, eso ya lo habíamos hecho nosotros antes, solo lo estoy recapitulando rápidamente. 60 dividido 40 me da 1.5. 75 dividido 25 me da 3. El 1 es la unidad, lo que no le pueden quitar al obrero. Si se lo quitan, termina matando al obrero. 80 de constante dividido 20 de variable es 4-1. Su composición orgánica es 4-1. La unidad no se la pueden quitar al obrero. 95 dividido 5. 95 de materias primas, materias auxiliares y el pago de la maquinaria, dividido lo que le pagan al obrero. Capital variable. La explotación, la fuerza de trabajo, el salario, que es 5. Entonces viene la composición orgánica de 19-1. Muy bien. Creo que ahí no hay ninguna dificultad. Eso ya lo habíamos visto. Dice que la cuota de plusvalía está establecida en un 100%. Este es un ejemplo porque pudo cambiar, pudo ser 200, 300, pudo existir variaciones, uno el 100, otro el 200, otro el 300. Yo lo estoy dejando en una cuota de plusvalía por 100. A todos fueron explotados, todos estos sectores fueron explotados en un 100%. Sí. Estamos hablando de esta cuota de plusvalía del 100%, dice, bueno, ¿cuál sería entonces la masa de plusvalía? Bueno, ¿de dónde viene la masa de plusvalía? Del capital variable. Es 40, la masa de plusvalía es 25, la masa de plusvalía para el tercer sector es 20, la masa de plusvalía de 10, directamente la masa de plusvalía es 10 y de 5 es 5 en la masa de plusvalía de explotación de todos los obreros, no de uno. Dice que explotan a todos los obreros el 100% y en la masa de plusvalía significa directamente el 40, el 25, el 20 que explotó cada una de estas empresas capitalistas. Al final, si yo sumo mi masa de plusvalía, me tiene que dar el 100%, porque la cuota de plusvalía es el 100%. Solo que las empresas capitalistas directamente lo hacen de forma diferente, pero su sumatoria tiene que dar 100. Vamos con la cuota de ganancia por sector. ¿Cómo lo hacen estas empresas capitalistas? Muy bien, entonces vamos directamente con los capitales, la composición orgánica del capital, lo que nosotros ya conocimos.
La composición orgánica del capital está determinando directamente que en todas estas empresas yo estoy trabajando directamente en una condición y sumo todos los capitales. Capital constante, la sumatoria 60 del primer sector, 75 del segundo, 80 del tercero, de la cuarta 90 y de la quinta 95 son 400 solo de capital constante. Y del capital variable son 40 del variable, 25 del variable, 20 del variable, 10 del variable, 5 del variable. Esa sumatoria es igual a 100. Entonces, me está estableciendo que se gastó 400 en capital constante y 100 en capital variable. Si yo divido 400 dividido 100, ¿cuánto me da? Díganme ustedes. 400 dividido 100, ¿cuánto me da? 4. Excelente. Muy bien. La composición orgánica del capital de estos sectores es de 4. 4:1. ¿Qué me corresponde? De estos 5 sectores, ¿qué empresa, qué sector tiene la composición orgánica de 4:1? ¿Qué sector lo tiene? Sector 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Muy bien, vemos entonces el sector número 3. Aquí miren. Sector 3, 80 dividido 20 tiene 4:1. Ese 4:1 es directamente la rentabilidad que le pueda proporcionar esa composición orgánica del capital. Su composición es de 4:1, teniendo un grado de explotación del 100% en cuota de plusvalía y un 20% en la masa de plusvalía. O sea, la explotación del obrero es del 100 y de la masa de plusvalía es del 20%. Cuando genera una cuota de ganancia también del 20%. Así que la cuota media de ganancia, aquí me la está dando, dice, es 20. 20 es la cuota media de ganancia. Todos aquellos que tienen 20 están directamente en la cuota media, están en ese punto de equilibrio perfecto de ganancia. Aquellos que están por debajo de ese 20% de cuota de ganancia, no es que estén sumamente mal, pero no han llegado a la cuota general, media de ganancia de todos estos sectores. Vuelvo a repetir, compiten entre ellos mismos como sectores y compiten también con otras empresas que no son de la misma rama industrial. Pero si llegaron al 20% de cuota media de ganancia, están muy bien esas empresas. Pero si están por debajo de esa cuota de ganancia, no están bien. Fácilmente, dice, bueno, cualquier empresa puede quebrar directamente si no se aplica para llegar a esa cuota media de ganancia. Tiene ganancia, sí, pero no es suficiente. Tiene que llegar al 20. Esa es la media. Quienes estén por arriba del 20, excelente. ¿Sí? Tiene 25 de la cuota media de ganancia y tiene 40. Esas empresas son las que están mejores. Pero podría ser que esta sea la mediana y esta sea la gran empresa. Podría ser. Eso es solo un ejemplo. Pero de esta manera se determina, dice, la media. La cuota media de ganancia. Muy bien. Cuéntenme, ¿entendimos el cuadro? ¿Está claro? Sí, licenciada. ¿Los demás cómo vamos? Sí, gracias. ¿Sí? Yo tengo una duda. Diga. La cuota de plusvalía por 100, digamos, el 100, el número 100, ¿siempre va a ser fijo o la empresa, digamos, decide cuánto es su cuota de plusvalía? Sí, la empresa capitalista lo puede hacer. Aquí solo es un ejemplo. Ejemplo, todas esas empresas explotaron al obrero porque es la explotación de un obrero, la cuota de plusvalía al 100%, ¿sí? 100%. Esto puede ser la unidad, ¿sí? Pero otros no están un 100%, sino un 200, un 300, un 400%.
como le digo, en su jornada estaba trabajando 10 unidades, pero resulta que ahora no son 10, sino son 20. Ya no son el 100%, lo está incrementando. Puede ser un 200%, un 200, un 300%. Esto depende de cada sector, de cada empresa capitalista, según sus recursos en medios de producción, según sus recursos en la contratación de más obreros para elevar esa cuota de ganancia. ¿Me logro explicar? Sí, Lick, y sobre la masa de plusvalía, ahí no me quedó bien claro, digamos, por ejemplo, en el caso del sector 1, la masa es 40 porque el total variable es 40, ¿verdad? Exactamente, es correcto. Y la, Porque la explotación del obrero es de uno, pero cuando hablamos de todos, ¿cuánto lo está explotando directamente? Es la masa de plusvalía del 40% de tal variable, que eso es lo que le paga directamente al obrero sobre eso. Lick, perdone, y sobre este mismo cuadro, vemos en el ejemplo que la cuota de ganancia es igual a la masa de plusvalía, entonces siempre va a ser la cuota de ganancia igual a la masa de plusvalía. Es correcto, recuérdense que es una transformación, dice, es una metamorfosis. ¿Qué es la plusvalía? La explotación del obrero. ¿Qué significa directamente la cuota de plusvalía? La explotación del obrero. ¿Qué significa la cuota de ganancia? Que sigue siendo la explotación del obrero, solo que se modificó. Ejemplo, cuando hablamos del capital, cuando retorna a las manos del sistema capitalista, ejemplo de la camisa, que tenía 10 en costos de producción, bueno, seguía pagando los 10, pero el sistema capitalista no le retornaba a sus manos nuevamente 10 quetzales. Resulta que le retornaba 13 quetzales, porque explotó al obrero. Entonces, esa explotación se incluyó en la mercancía. Ahí va impregnada. Es el trabajo que no le pagaron al obrero. Es la intensidad, la productividad. No se la van a pagar porque le van a rebajar el valor de su fuerza de trabajo. Antes producía 10 mercancías y ganaba 84 quetzales con 85 centavos. Pero ahora resulta que no produce 10 unidades, sino 20. Entonces, divida esos 84 directamente con esas 10 unidades. ¿Cuánto le pagaban por unidad? Ahora ya no le pagan eso porque ahora va a trabajar 20 unidades por esos mismos 84 quetzales. O sea, le están rebajando el valor del precio de su fuerza de trabajo. Eso es explotación de un obrero. Pero ya cuando son 40, 50, 100, 200, ya se convierte en masa de plusvalía. Y esa masa de plusvalía, cuando sigue avanzando, se llama cuota de ganancia. ¿Por qué? Porque ese avance no es más que la transformación de ese dinero en más dinero. Ese capital retornó a las manos del sistema capitalista. Pero cuando hace la diferencia, dice, bueno, vamos a volver a reanudar el proceso del sistema capitalista, va a desembolsar lo necesario para los medios de producción y el pago del salario del obrero del otro mes, porque hay que hacerlo, o cada semana, o cada quincena, o cada mes, lo va a hacer. Y el resto se llama valor de la mercancía, y esa diferencia del valor de la mercancía es la ganancia, que es la cuota de ganancia por sector. 3 quetzales fueron por cada obrero. Bueno, por 50 obreros, ¿cuánto es? Por 100 obreros, ¿cuánto es? Aquí es solo por un obrero. Es la cuota de ganancia que se lleva el sistema capitalista por un obrero. Ni siquiera estoy hablando de la masa de ganancia, estoy hablando de la cuota de ganancia, o sea, de un obrero. Por eso habla del capital variable de 40. Y retorna como cuota de ganancia de 40, porque la explotación, la masa de plusvalía, genera la cuota también de ganancia, y esto va a generar la masa la masa de ganancia más adelante. A mí me están pidiendo la cuota media de ganancia. ¿Cuál es? Tengo que sumar todos los capitales de todos los sectores. Y cuando los divida, me va a dar la composición orgánica del capital, y sobre ese sector veo la masa de plusvalía, la cuota de ganancia, por lo tanto va a generar la cuota media de todas las empresas capitalistas. ¿Cuál es la media? 20.
¿Logro explicar que me entienda, por favor? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Licta, solo hay compañeros ahí que se dicen que si no le puede explicar nuevamente la cuota de ganancia y la ganancia media. Bueno, muy bien. La cuota de ganancia es la explotación de un obrero, ¿sí? ¿De dónde viene? De la cuota de plusvalía. Miren, esta es la cuota de plusvalía. ¿Cuánto explotan al obrero? Bueno, le dicen, explotan el 100%. Sigue siendo el 100%. Esa es la cuota de plusvalía, o sea, su unidad, la unidad. ¿Sí? La cuota de plusvalía, dice. Quitarle ver. La cuota de ganancia, dice esta cuota de ganancia, es específicamente de dónde viene del capital variable, porque es el que puede crear un nuevo valor. Ese nuevo valor se va a la masa de plusvalía y a la cuota de ganancia. La masa de plusvalía, dice, bueno, es de 40, porque ese es el capital variable. Eso es lo que le pagan al obrero, dice. La masa de plusvalía. Y la cuota de ganancia, ¿de dónde viene? Viene de esta plusvalía del capital variable. Cuando estas empresas capitalistas de los sectores se unifican, se hace una sumatoria de todo lo que gastó el capital constante, cada uno de los sectores o de las empresas, y el capital variable de la misma manera. Esa sumatoria de todas las empresas se divide con el capital variable. Entonces sale el resultado de la composición de su capital, cuánto gastó. Esa composición del capital es la determinante en cada uno de estos sectores. Y me dice que la composición es de 4-1. De estas empresas capitalistas, la primera tiene 1.53 y la tercera tiene el 4. Es la única. Entonces, decimos que las condiciones sociales medias de todas las empresas debe de ser de 4-1. Este sector número 3 es el que cumple con la cuota media de ganancia de la explotación de todas las empresas. Quien genera la media es de 20, es el sector 3. Todos aquellos que tienen cuota de ganancia superior al 20 están en perfecto proceso para seguir el crecimiento por la explotación del obrero. Todas aquellas que están por debajo consisten en que no están explotando al obrero, que están utilizando otros medios, y lo puedo ver fácilmente. ¿Por qué? Gastó 10 en capital variable y 5 en capital variable. Eso significa que aquí no hubo explotación al máximo. Se conformó esta empresa capitalista con una cuota de ganancia, pero no muy alta, porque no hubo intensidad, porque no hubo productividad, porque no compraron maquinaria tecnificada, porque no hubo una plusvalía absoluta, excesiva o extraordinaria o relativa. Entonces, tienen que mejorar estas empresas para elevar esa cuota media de ganancia. ¿Cómo lo va a hacer? Explotando al obrero. La explotación es directamente el resultado a través de esos procesos de metamorfosis o cambios para generar la cuota media de ganancia. ¿De dónde viene la ganancia? Esta de la acción de los obreros, que no lo quiera reconocer el proceso. Pero Marx lo aclara. La explotación del obrero es la creadora y es la única que lo hace. Por lo tanto, el sistema capitalista va a generar ganancia a través de la explotación del obrero, que se llama plusvalía de un obrero o de la cantidad de obreros, masa de plusvalía. Si genera de un obrero cuota de plusvalía, va a generar cuota de ganancia o masa de ganancia más adelante. Ahorita solo estoy viendo la cuota media de ganancia, la cuota media de explotación que debe utilizar la empresa capitalista para aumentar o para nivelarse en explotación. Cuota media de ganancia. No sé si lo aclaro o los dejo peor. Sí, licenciada. ¿Sí? Creería que acá solo les pueden hacer algún tipo de preguntas, ¿sí? Pero sí tenemos que entender de dónde vienen, porque hay empresas homogéneas o porque existen empresas heterogéneas, dice.
porque luchan directamente por la cuota de ganancia entre la misma rama, pero también van a luchar por la cuota de ganancia de diferentes ramas industriales. Por eso les coloco el cuadro. Aparece también en su texto exactamente igual. ¿Qué pasa entonces con esta cuota denominada media de ganancia? El capital de un sector, del sector 1, del sector 2, del 3 o el 4, este capital buscan directamente incrementarlo. ¿Cómo lo hacen? A través de la explotación del sistema de los obreros. El afán directamente es que suba la cuota de ganancia. No que baje, no que disminuya, eso no quieren. Entonces van cada vez más a acudir a una cuota más alta de ganancia. Vean los sectores, mire esos sectores, mire. Esta tiene el 10, esta tiene el 20. El sector 2 tiene el 25 y el sector 1 tiene el 40%. O sea, siempre van a acudir directamente a traer una cuota más alta de ganancia. Van buscando. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, hay que mejorar directamente maquinarias, hay que comprar otro tipo de materias primas. Por eso dice, mire, hay abaratamiento, hay materias primas sintéticas, porque eso reduce el costo y aumenta la ganancia. Aumenta el valor de la mercancía. Entonces siempre van a acudir a una cuota más alta, de una u otra manera lo van a hacer. Cuotas diferentes de ganancia se tienen que equilibrar. Y ese equilibrio de esas diferentes cuotas, dice, solo debe existir una, la media. ¿Cuál es la media de explotación? La cuota media de ganancia. Es el 20. Dice un 20% lo tiene que explotar. Los que puedan aumentar es porque tienen tecnología más tecnificada, porque utilizan plusvalía extraordinaria, porque utilizan personal más calificado, o tienen otro tipo de estrategias. Bueno, eso depende de las empresas capitalistas. Pero debe de existir un equilibrio. De todas esas cuotas de ganancia, hay una que es como una balanza, un equilibrio. Y a esa se le llama cuota general, denominada cuota media de ganancia. Es la media de todas las empresas capitalistas. Entonces, existen muchos capitalistas. Ejemplo, aquellas empresas monopólicas que no se pueden eliminar. Que aunque exista competencia de otras, pero no de la misma rama, son incapaces de salir de este mercado porque mantienen, dice, el monopolio. Es monopolista, tiene el control, se apropia de este sistema. Algunas dicen, empresas capitalistas no pueden eliminar las transferencias de otros capitales o la nivelación de estas cuotas de ganancia. Entonces vienen estrategias. No podemos estar en este mercado con empresas solas. Entonces se unen con otros capitales, se fusionan. Y esto pasa tanto en el capital industrial como en el capital comercial, en el capital de renta o de la tierra. Miren, empresas financieras se unificaron hace varios años. Entonces dice, bueno, ya no es una financiera, sino son dos en una. GIT, Continental, Pais y Walmart, otra. Pais era una, Walmart era otra. Bueno, en un momento se unificaron y quedaron dos o tres, que es de Pais, y las otras se convirtieron en Walmart. No se pueden eliminar, solo hacen una transferencia de capitales para nivelar esas cuotas de ganancia para que no las saquen del mercado. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, antes de salir del mercado, desaparecer. Primero, me uno a otros capitales para aumentar mi cuota de ganancia. Ya no ser el 20, sino ser el 40, sino ser el 35. Eso hacen las empresas capitalistas hoy en día, son fusiones, podríamos decirle, que no es más que la transferencia espontánea de capitales
para nivelar esas cuotas de ganancia y con eso evitar salir del mercado. La formación del precio de producción y el valor. Dice, esta formación del precio de producción y el valor es una cuota media de ganancia. Esta influye con las mercancías capitalistas. Esta cuota media de ganancia, ese 20%, influye en los precios de las mercancías. El precio de producción, porque incluye el precio de coste y el resultado de la ganancia. Aquí las empresas capitalistas se unen directamente para ver el precio de producción y el valor. El precio de producción, mire, es de 10. ¿Y en cuánto vende esa playera? En 13. Ese es el valor, 13. Y el precio de producción es 10. El precio de producción incluye el precio de coste. El precio de coste es 10 y la ganancia media, bueno, es el resultado directamente de esos 3 quetzales que va a tener, pero eso es solo de un obrero. Resulta que al final son 20, como lo especifica ese cuadro. Algunos sectores de la rama industrial venden a precios superiores al valor y otros sectores a precios inferiores al mismo. Entonces encontramos, miren, un pantalón que lo venden directamente en tiendas que no son tiendas exclusivas, entonces el precio es menor. Un pantalón le puede costar 100 quetzales, 85, 120, pero en otros lugares va a tener un valor de 500, de 800 quetzales. Así que unos artículos, unas mercancías van a venderse a precios superiores y otros a precios inferiores. Eso depende de la composición orgánica del capital. Miren, ¿cuánto es? 4-1, 5-1, 19-1. Depende de la composición orgánica, si estos son bajos, si los precios de producción quedan por debajo del valor de las mercancías. Ejemplo, el precio de coste es 10 para volver a reanudar el proceso. Con 10 quetzales, dice, paga la materia prima, las materias auxiliares, la maquinaria, pero también le paga al obrero 10 quetzales. Pero resulta que no vendió esa mercancía a 13, porque no hubo una excesiva explotación, porque no rebajó, ya sea el capital constante o variable. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vendo la mercancía, bueno, ya no a 10, sino a 9. Quedaron por debajo del valor de la mercancía y el precio de coste. Eso es una pérdida para las empresas capitalistas, si los precios son muy bajos. Por eso la explotación, dice, es el valor de la mercancía, que se une con el precio de coste. 10 más la explotación del obrero en un 300% puede ser 3 quetzales. 10 más 3, 13. Retorna a las manos del sistema capitalista como 10. ¿Vuelve a reanudar el proceso? Sí, gasta 10 en precio de coste y 3 que le quedan al sistema capitalista. Los precios de producción pueden quedar por debajo del valor de las mercancías. Eso depende de la composición orgánica, si esta es baja. Entonces tiende como a decir, mire, estoy perdiendo, ya no soy rentable, soy irrentable, porque no logro vender las mercancías directamente por arriba del precio de producción, o sea, del precio de coste. Tiene que ser, si me costó el precio de coste 10, yo tengo que venderla por arriba de 10, 11, 12, 13. Pero sí, no lo superan. Entonces van a estar por debajo del valor de la mercancía. En lugar de 13, van a ser 11, en lugar de 13, van a ser 10, en lugar de 13, pueden ser 9. Ahí las empresas están disminuyendo su cuota de ganancia y pueden inmediatamente salir del mercado. O sea, ya no van a producir. Quiebran esas empresas capitalistas. La ganancia media es la plusvalía. La ganancia media está obtenida en escalas, dice, por toda la producción capitalista y esta empieza a ser redistribuida en la magnitud del capital. Por lo tanto, dice, el precio de coste es un elemento importante. El precio de coste significa reanudar el proceso. La ganancia media
¿De dónde viene? De la plusvalía, de la explotación del obrero. ¿Cuánto fue? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, eso depende de las empresas capitalistas. ¿Cuánto es su magnitud? ¿Cuánto los explotó? ¿Un 100%, un 200%, un 300%? Eso va a depender la ganancia media de la explotación del obrero. ¿O fue a menor escala o a mayor escala? Contienen, dice ese mismo elemento, el precio de coste, porque para reanudar el proceso necesita nuevamente comprar las materias primas, materias auxiliares, maquinaria y el pago del obrero. Así que el precio de coste debería de ser siempre el mismo. Y si no, busca cómo rebajarlo. Mire, ya subió la materia prima. Bueno, compremos materia sintética. Ah, mire, la maquinaria que se utilizó, esa ya no, es muy cara. Entonces busquemos otra. Mire, con esa puede producir más, solo que la vida útil más corta. Bueno, la utiliza con tal de tener el mismo precio de coste o rebajarle el precio de coste. No sé si me están entendiendo, por favor, yo los escucho. Sí, gracias. Licenciada. ¿Sí? Muy bien, si hay preguntas, por favor, ustedes me indican. ¿No? Muy bien, vamos acá, continuemos entonces. Marx nos dice, el valor total de las mercancías regula la plusvalía total y esta sube la magnitud de la ganancia. ¿Qué significa? El valor total de la mercancía es 13 quetzales, así la venden, 13 quetzales. ¿Regula la plusvalía? ¿Regula la magnitud de la ganancia? Si esto es regulado, entonces hay una ley de esa cuota de ganancia. Esa ley es general. Esa ley es para todos y se sobrepone de aquellos precios que pueden ser bajos o pueden ser altos. Marx dice, existe una y esa ley regula todas las mercancías. Y esas mercancías deben de tener una ley que especifique su valor para poder producirlas. Regula los precios, porque si no cualquiera nos vende una mercancía con un precio inferior y el otro con un precio mucho más alto. Entonces se ponen de acuerdo. Usted a veces dice, mire, voy a ir a comprar a otro lado porque ahí es más barato, lo voy a comprar. Aquellos, por ejemplo, se puede ver tan básico, si ustedes en algún momento han ido a los mercados, no mercados comerciales, sino de alimentos, ejemplo. Usted pregunta por una libra de tomate en un anaquel, por ejemplo, va a otro y es el mismo precio. Entonces, como que se regulan entre ellos y así pasa con todas las mercancías. Se regula, es una ley general. Y por eso existe la cuota media, ¿sí? Porque esa media indica, mire, no le puede subir el precio, ni bajarle mucho, ni subirle mucho. Es una ley del valor. Esa ley es de la producción mercantil. Y esta ley regula los precios de la producción. Cuando explota al obrero, puede generar ganancias altas, sí, puede generarlas y producir más y más, pero no las puede vender al precio que ellos quieran. Mire, yo la voy a vender a 15 y el otro la va a vender a 5. No. Hay una ley general, es una ley de la producción mercantil. Y entonces las mercancías, hoy ejemplo, también en cada país están reguladas como ejemplo por la DIACO. No puede subirle, no, porque no está autorizado. Ese es el precio y hasta ahí. Y sí, dan un aumento, sí, porque cada año incrementan los precios de las mercancías. Pero dice, tiene que regularse. Se debe de regular. El día de hoy hay una incógnita y tal vez alguno conoce un poquito más o me puede ayudar.
Resulta que todas aquellas empresas que importan productos, o sea, que los traen de otros países a los nuestros, están teniendo muchas dificultades porque el precio para el pago en aduanas es altísimo. Mire, esta empresa se dedica a dotación de llantas, por ejemplo, para vehículos, pero ahora solo el importe de embarque subió hasta el triple de lo que antes, antes de la pandemia. Resulta que este año fueron excesivos y dice Export, no, ya no se soporta directamente este incremento, porque de un 25 subió a un 100%, eso no lo podemos cubrir. Muy bien, entonces, ¿qué viene a repercutir? Bueno, entonces, si un precio de ejemplo se me ocurre, una llanta china tiene el costo de 375, que era el día de hoy, ahora ya no le va a costar 375, porque si pagan ese proceso de embarque, va a tener que subir el precio de la llanta, porque se lo van a colocar, porque es su precio de coste. Entonces va a incrementarse. En lugar de 325, le puede costar 525, ¿verdad? Es una ley general. Debe estar regulada, dice. El valor de todas las mercancías la regula la plusvalía y a su vez esa magnitud de la ganancia. Pero nadie puede crecer excesivamente porque existe una ley general. Entonces se ponen como de acuerdo y esa regla los precios. ¿Vamos bien? Por favor, me indican. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. ¿Alguien más? No, todo bien, Rick, gracias. Muy bien. Vamos aquí con una última. El día miércoles yo estoy terminando y nos vamos con repaso, jóvenes. Vamos a repasar el capítulo 17, así que necesito que todos el día miércoles tengan directamente su capítulo 17, que es el ejército en reserva, por favor. Listos, vamos a trabajar. Esperaría yo que pueda hacer grupos y poderlo trabajar y que ustedes desarrollen ahí una hoja para trabajarlo, ¿verdad? Y nuevamente el mismo miércoles vamos a tener también un pequeño desarrollo de ese capítulo. En el régimen capitalista, la ley del valor actúa como la ley de precios. Ojo, la ley del valor actúa como la ley de precios. Así es en el régimen capitalista. Por eso dice, mire, es una continuidad del valor. Y es lo que vemos. En el régimen capitalista, la ley del valor actúa como la ley de los precios de producción. El precio de producción no es más que una forma modificada o transfigurada del valor de esas mercancías. Efecto que el valor y la plusvalía. Esos son los efectos. El valor de esa mercancía, el valor que está incluido en la plusvalía, es el precio de producción. O sea, la explotación del obrero. ¿Por qué? Porque ahí quedó impregnada, ahí quedó sometida a esa mercancía. Por eso se afecta esa ley del valor y de la plusvalía porque viene en el precio de producción. Vamos con esta última y aquí me quedo. La importancia de la teoría de la ganancia. Ojo, seguro les van a preguntar. Póngame atención y anote. Importancia de la teoría de la ganancia media para la lucha del proletario. La teoría de la ganancia media y la lucha del proletario. Bueno, las empresas capitalistas cada vez aumentan y aumentan su capital. Licenciada, disculpe la molestia. Diga. ¿Será que podría retroceder a la diapositiva que tenía antes de esa, por favor? Sí. Gracias. Y el proletario cada vez tiene menos, porque los salarios cada vez van, en lugar de aumento,
van como disminuyendo, porque las mercancías van incrementando y eso pasa cada cierto tiempo. El próximo año, mire, subieron estas mercancías, pero aunque suban un 5% el salario mínimo, no lo compensa con esas mercancías. Entonces el obrero sigue nuevamente en un callejón donde el salario mínimo para renovar sus mercancías, fuerza de trabajo, pues no da para más. Ni siquiera cubre su alimentación. Pero en este proceso del salario que le pagan al obrero, tiene que renovar su mercancía fuerza de trabajo, tiene que pagar su vivienda, tiene que pagar salud, transporte, educación, familia, etcétera. El régimen capitalista, la ley del valor, va a actuar en los precios de producción. Y el precio de producción solo es una forma que se modifica el valor. Pero estas vienen a ser el valor de la plusvalía. Por eso la importancia directamente de la ganancia. La ganancia media para la lucha del proletario. Expresa contradicciones del sistema capitalista. El que tiene los medios de producción y aquel que no tiene. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Por eso dice, busco trabajo. Porque es lo único que puede vender, su mercancía, fuerza de trabajo. Entonces son contradicciones. La pugna y la lucha del capitalista para obtener más plusvalía de estos capitalistas. Y el antagonismo, la clase obrera, que no tiene absolutamente nada más que lo que busca el sistema capitalista. Su mercancía, fuerza de trabajo. Entonces dice, son clases agónicas, el que tiene y el que no tiene. La clase obrera, los salarios mínimos. La clase capitalista y la clase obrera, totalmente antagónicos, o sea, totalmente diferentes. Es un abismo entre cada uno de ellos. El dueño de los medios de producción y el que no es dueño de los medios de producción. Pero ambos se necesitan. Uno para mantener su mercancía, fuerza de trabajo, y el otro directamente para incrementar su capital a través de la ganancia. Contradicciones de este sistema capitalista. Muy bien, por favor, lo dejaría el día de hoy hasta acá.